Hola, soy Gastón, soy estudiante de medicina de la Facultad de Medicina de la UBA. También soy docente de anatomía, egresado de la primer cátedra de anatomía de la misma facultad. Hoy vamos a comenzar y vamos a ver la primer clase de anatomía en todas las facultades, que es la clase de generalidades. Esta es una clase sumamente importante, por más que muchas veces parezca que no. Es importante porque uno va a sentar las bases de todo lo que verá en un futuro, a lo largo de la materia. Si uno comprende bien esta clase, se le va a hacer mucho más sencillo los distintos temas que uno tenga que ver, como por ejemplo los diferentes huesos, los diferentes músculos, las articulaciones que me unen los huesos. Si uno tiene una buena base de esta clase, se le va a hacer mucho más fácil entender todo eso. Intentaremos tocar los temas más relevantes a esta clase, no intentaremos meternos en detalles que no son necesarios. La idea es que no sea una clase tan extensa en donde yo les dé lo principal y necesario que a ustedes les servirá para los temas siguientes. Uno de los primeros temas que vamos a hablar es mencionar cuáles son esas grandes regiones del cuerpo. Esto es algo que muchas veces no se suele explicar, sino como que se da por sobreentendido, o uno por ahí lo va aprendiendo a medida que va viendo las distintas regiones del cuerpo a lo largo del año. Pero la verdad que en lo que a mí me parece, tener, y en lo que a mí me ha servido en base a cuando he estudiado, tener una noción en un principio de las regiones grandes del cuerpo que uno va a estudiar a lo largo del año va a organizarme un poco mejor. ¿Sí? Eso es importantísimo en esta materia, organizarse, primer punto importante. Como en toda materia obviamente, pero bueno, anatomía, como el caudal de información es grande, ¿sí? Es importante que uno se organice. Después de ello, iremos viendo también distintos tips que les puedo ir dando a medida de, en base a lo que yo he cursado, en base a lo que también obviamente me he preparado como ayudante y he ido viendo, eh, para darle esos tips que a ustedes seguramente les servirá a la hora de estudiar, que son muchos errores que yo he cometido también a medida que he ido estudiando y uno va aprendiendo sobre la marcha, y para que por ahí ustedes no lo vuelvan a cometer como me pasó a mí, como le pasa a la gran mayoría de los alumnos. Después de eso, después de entender las regiones grandes del cuerpo, pasaremos a lo que en general se suele ver primero en toda clase de anatomía, que es la posición anatómica. Vamos a intentar entender para qué sirve, no solamente describir cómo es la posición anatómica, que es lo que uno en general suele ver, sino también entender bien qué es la posición anatómica. Luego de ello, empezaremos a ver los términos de situación y dirección. Imagínense que ustedes ahora van a ingresar y van a tener que empezar a manejar un nuevo vocabulario, un lenguaje un poco más técnico, ¿sí? Ya no podemos decir, por ejemplo, la cabeza queda por arriba de la panza. Bueno, para decir arriba hay una palabra técnica que, por ejemplo, va a ser superior. Eh, y por ejemplo, en vez de decir panza, por ahí el nombre correcto anatómico vendría a ser abdomen. Entonces la cabeza va a quedar hacia superior del abdomen. Y así con múltiples ejemplos. Todos estos términos de situación, dirección que iremos aprendiendo van a ser siempre y van a tomar como referencia la posición anatómica. En las diapositivas posteriores, cuando hablemos de estos temas, se entenderá mucho mejor. Luego de ello hablaremos de un tema, diría, para mí el más complicado de comprender en esta primera clase. Al principio es complicado, pero una vez que ustedes le encuentren la vuelta, vamos a ver que la realidad no es tan difícil. El tema es que llega un proceso hasta que uno se da cuenta de cómo es este tema, ¿sí? Entonces yo tengo unos esquemas que a mí me sirvieron cuando cursé y después cuando aprobé, de planimetría, y los voy a intentar transmitir en estas diapositivas, así se hace mucho más sencillo. Luego de eso, uno en esta materia obviamente estudia lo que serían las estructuras del cuerpo. Cuando uno habla de estructuras del cuerpo está hablando de huesos, de músculos, de articulaciones, de arterias, de venas. Todas esas estructuras tenemos que estudiarlas. Y obviamente
en esta clase vamos a ver la generalidad de los huesos, ¿sí? Su clasificación, hay distintos criterios de clasificación y en general todo primer parcial de anatomía empieza con los miembros superiores y los miembros inferiores. Entonces en esas regiones hay muchos huesos y por lo tanto si uno comprende bien la generalidad de los huesos, después va a ser mucho más fácil aplicarlo en cada uno de los huesos que tengamos que ver después. Bien, luego de ver los huesos, la generalidad de ello, vamos a ver las articulaciones, que es la unión entre huesos. Entonces, si uno comprende bien la clasificación de las articulaciones, qué hay que estudiar de ellas, va a ser mucho más fácil también comprenderlo después. Imagínense que si en general el miembro superior y el miembro inferior tienen mucho hueso, va a tener mucha articulación. Entonces, si en un principio sabemos bien la generalidad de ello, va a ser mucho más fácil. Después de ello, veremos algo general de músculos. Cuáles son los tipos de músculos, para qué sirven los músculos y cuáles son los que principalmente vamos a estudiar. Acá haremos hincapié en algo importante, algo que siempre intento transmitir en mis clases. No es estudiar de memoria los músculos. Me imagino que a muchos le pasará que uno de los primeros colapsos, podríamos decir, que nos agarra cuando estamos estudiando medicina es pensar, me tengo que saber un montón de músculos con todas sus inserciones y con todos sus movimientos. Me imagino que sí, porque a mí me ha pasado y veo que pasa. Van a ver que no se estudia de esa manera. Uno tiene que comprender, o sea, yo lo que voy a intentar transmitir es que ustedes comprendan cómo podemos deducir los movimientos de los músculos. Que yo no tenga que estudiar de memoria, por ejemplo, si este es el bíceps, cuáles son sus inserciones y cuáles son sus movimientos. Yo al simple, o sea, con el simple hecho de verlo, yo puedo pensar qué movimiento hace. Y la verdad que si ustedes piensan de esa forma, va a ser muy parecido a lo que da el libro. ¿Sí? Es cuestión de razonamiento. Esta materia se razona. No es verdad cuando se dice que se estudia de memoria. Es imposible estudiar esta materia de memoria. Obviamente uno va a tener que apelar un poco a la memoria para recordar un montón de cosas, pero tiene mucho razonamiento y si ustedes logran razonar la materia, la verdad que se va a hacer mucho más sencillo. Les digo porque me pasó mi primer año intentando estudiar de memoria, por ahí uno viene de la secundaria estudiando de esa forma y llega a la facultad y la verdad que no es así, uno tiene que empezar a pensar, ¿sí? Entonces cuando ustedes se den cuenta de eso, va a ser mucho más fácil. Yo la primera vez recursé a anatomía intentando estudiar todo esto de memoria y después obviamente ya uno viendo la materia nuevamente, recursando, entendí por ahí un poco mejor y la verdad que se me hizo bastante más sencillo, así que espero que se los pueda transmitir. ¿Qué más hay que ver aparte de los músculos? A ver, los músculos obviamente cumplen alguna función, principalmente se les tiene que venir a la cabeza el movimiento. Bueno, para que una célula muscular pueda cumplir su función, tiene que tener nutrientes, ¿sí? Tiene que tener energía como cualquier célula del cuerpo. Y la pregunta sería, ¿de dónde obtengo esos nutrientes? Bueno, lo obtenemos desde los alimentos que comemos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ingerimos un alimento, eso va a ir pasando por nuestro sistema digestivo y ahí a medida que va pasando por el sistema digestivo, la comida le vamos a ir sacando los nutrientes, el cuerpo le va sacando los nutrientes. El tema es que en ese momento no estoy en el músculo, por ejemplo, acá, en este músculo que es el bíceps. De alguna forma tiene que llegar la energía, los nutrientes desde el tubo digestivo hacia el músculo, en este ejemplo, o a todo el cuerpo. Me imagino que se le estará viniendo alguna palabra a la cabeza y es a través de la sangre. Exactamente, la sangre está en todo el cuerpo. Entonces, a través de la sangre yo puedo llevarle los nutrientes. Ahora, la pregunta es, ¿dónde va la sangre? Bueno, la sangre va a ir en los vasos arteriales, en los vasos venosos, ¿sí? Por eso uno tiene que estudiar los vasos, por eso estudiamos las arterias, estudiamos las venas. Un sistema paralelo al venoso, que es el sistema linfático, que en general se lo pinta de verde. Las venas en general, ¿sí? Aclaro que es en general porque no todas las venas, siempre pasa lo mismo, se pintan de azul, ¿sí? Hay algunas venas que se pintan de rojo, eso se verá un poco más adelante.
Y lo mismo pasa con las arterias. Las arterias en general se van a pintar de rojo, ¿sí? En los atlas. Eh, digo lo mismo en general, porque no todas las arterias se van a pintar de rojo, algunas se pintan de azul, ¿sí? Por eso ya es importante marcar eso de un principio. Bien, por eso estudiamos los vasos, porque les llevan los nutrientes a nuestros tejidos. Entonces, si nosotros sabemos cuáles son los vasos de las distintas partes del cuerpo, bueno, vamos a saber de qué forma llegarán los nutrientes, por ejemplo. Ahora, una cosa, el músculo, además de necesitar nutrientes, necesita algo más. Necesita energía eléctrica. ¿Y de dónde viene esa energía eléctrica? Del sistema nervioso, a través de los nervios. Por eso vamos a ver la generalidad del sistema nervioso, principalmente de los nervios, porque va a haber una clase exclusiva en donde uno vea la generalidad del sistema nervioso en el examen de neuroanatomía. Acá simplemente hablaremos de los nervios que nos van a servir para los miembros y para el abdomen y para gran parte del cuerpo, pero toda la parte neuroanatómica completa se va a ver en el módulo de neuroanatomía. Pero obviamente es importante entender, ¿sí? El sistema nervioso, por ahí entender que es un ramo colateral, un ramo terminal. Lo mismo esas palabras para las arterias, es importante definirlas. Eh, y por eso estudiamos los nervios. Vamos a ver que hay nervios sensitivos, nervios motores, nervios mixtos, ¿sí? Vamos a intentar entender bien esa parte general de los nervios. Luego de ello, eh, esto por ahí no lo nombro ahora, no es que va a ser un tema que veremos después en esta clase, sino en las que vienen. Hay algo importantísimo que es topografía, ¿sí? Topografía, regiones topográficas. Las regiones topográficas son regiones que presentan límites y contenidos, ¿sí? A ver, y los límites de una región topográfica en general van a estar dados por las primeras tres estructuras que nombré: los huesos, las articulaciones y los músculos, ¿sí? Los límites, ¿ven? En general, lo mismo, en general en la mayoría de los casos los límites me lo dan alguna de estas tres estructuras o una combinación de ellas, como por ejemplo vemos acá. Vemos un músculo, por ejemplo, una parte del triángulo, otro músculo acá en este triángulo, y acá hay un ligamento, por ejemplo, que eso está relacionado con las articulaciones. Este es un triángulo denominado femoral, que se va a ver en la clase de miembro inferior, en la clase de muslo. Importantísimo, súper conocido. Y ahora, el contenido van a ser en general aquellos vasos y nervios, ¿sí? Que pasen dentro de esos límites. Acá en este caso sería vena femoral, arteria femoral y nervio femoral. Esas regiones, fíjense, uno está englobando todo lo anterior y todo lo importante que tiene que ver en una región, ¿sí? En las distintas regiones del cuerpo tenemos que ver huesos, articulación, músculo, vasos y nervios. En los parciales por ahí que son un poco más viscerales, bueno, ahí se aclarará un poco más que hay que ver de los órganos, ¿sí? Pero bueno, eso en un principio. Si acá tuviera que hacer un desglose de los temas importantes que más relevancia le tienen que dar en esta clase, a mi criterio son los huesos, las articulaciones y la planimetría, ¿sí? Esos temas para mí son los tres más importantes a entender de esta clase. ¿Por qué? Porque regiones del cuerpo, eso obviamente uno va a terminar entendiendo la diferencia entre brazo y miembro superior, que no es lo mismo. Y las demás regiones, ¿sí? Posición anatómica, siempre que estén leyendo un libro, siempre va a estar en posición anatómica lo que estén leyendo. Entonces, quieran o no, van a terminar incorporándolo. Lo mismo pasa con los términos de situación y dirección. Son cosas que uno, si se pone a estudiar cualquier tema, las termina incorporando. Ahora, planimetría es un tema que yo lo puedo aplicar a huesos, a articulaciones, a movimientos. Y si yo no lo entendí bien en la clase de generalidades, va a ser muy difícil que lo entienda después. Y cuando esté con articulaciones, por ejemplo, y vea que una articulación hace el movimiento de flexión-extensión, ¿sí? Sobre algún plano, bueno, si yo no lo comprendí, tendré que volver a ver planimetría de generalidades. Por eso es importante que en esta clase ustedes lo comprendan de la mejor manera. Lo mismo con los huesos y las articulaciones. Va medio relacionado con lo que hablé hace un rato. Estos primeros parciales, en general uno ve miembro superior, miembro inferior, columna en general también ingresa. Y uno ahí tiene mucho hueso y mucha articulación.
Entonces, si usted comprende bien esas cositas, va a ser mucho más fácil, ¿sí? Obviamente es importante entender músculo, vasos y nervios, pero eso no hay tanta generalidad para hablar, ¿sí? Donde más vamos a hacer hincapié va a ser en estos tres puntos: planimetría, huesos y articulaciones. De hecho, les voy a dar un orden para que ustedes puedan describir los huesos y las articulaciones. Eh, Porque por ahí uno tiene la información pero no sabe cómo transmitirla cuando estoy en un examen. En general son orales los exámenes, ¿no? Entonces uno por ahí tiene la información, estudia un montón y no sabe cómo desenvolverse. Entonces les voy a dar un par de tips para que ustedes se ordenen y sepan cómo expresarse, ¿sí? Porque es una organización y tienen la idea un poco más clara en la cabeza y es más mecanizado. Bien, metiéndonos en los temas, en lo que realmente nos va a interesar, vamos a ver acá en este pequeño esquema cuáles son las grandes regiones del cuerpo que estudiaremos a lo largo del año. Muchas de estas regiones las conocen, saben los nombres, pero por ahí simplemente ordenarlas un poco. Acá superior vamos a tener obviamente la cabeza, por debajo de la cabeza acá en rosado vamos a tener el cuello, un poco más abajo vamos a tener el tórax, esto que está en verde claro. Muchas veces uno escucha tórax, abdomen y por ahí no sabe bien la diferencia, pero bueno, en principio, para que tengan una idea, el tórax es donde ustedes se sientan las costillas y el hueso acá en el pecho, que es el esternón. En principio tengan una idea que va a ser ahí. Obviamente después, cuando veamos la clase de tórax, hablaremos bien de los límites de esa región. Por debajo del tórax vamos a tener acá en naranja lo que es el abdomen, ¿sí? A esto solemos llamarle panza, pero bueno, si estamos en anatomía lo vamos a tener que llamar por su nombre correcto: abdomen. Por debajo del abdomen, esta zona en amarilla va a ser lo que es la pelvis. Si vemos posteriormente a la región de la pelvis, a la región del abdomen, a la región del tórax, y algunos autores consideran el cuello, posteriormente a toda esa región solemos llamarlo espalda. Acá en anatomía vamos a en general a decirle dorso. No está mal decirle espalda, de hecho uno muchas veces estudia los músculos de la espalda, pero en general en los libros, en las bibliografías, van a ver que se utiliza la palabra más de dorso. Todas estas regiones en conjunto me forman lo que es el tronco, ¿sí? Todo eso es el tronco. Y después me quedan la región que está en verde y la región que está en violeta. Muchas veces, y está naturalizado decir me duele, a todo esto uno le dice brazo. Entonces a veces dice uno me duele el brazo. Y la realidad es que no todo es el brazo, ¿sí? Todo esto es lo que llamamos miembro superior. Y el miembro superior, como pueden ver del lado izquierdo, va a tener distintas subregiones. La primera región, la que tiene el número 1, la región más cercana al tronco, es lo que se denomina hombro. La región siguiente va a ser el brazo, después el número 3 el codo, el 4 va a ser el antebrazo, el 5 la muñeca y por último el 6 la mano. Fíjense, toda la región es el miembro superior y el brazo solamente es lo que vamos a encontrar entre el hombro y el codo, es decir que es una subregión del miembro superior. Lo mismo va a pasar con esta región de color violeta. Eso va a ser lo que vamos a denominar miembro inferior, que muchas veces le decimos pierna, pero la realidad es que no es toda la pierna. La región con la letra A va a ser la región de la cadera, la B va a ser la región del muslo, la C va a ser la región de la rodilla, la D va a ser la región de la pierna, la E va a ser el tobillo y por último el pie. Fíjense, la pierna es una porción del miembro inferior que vamos a encontrar entre la rodilla y el tobillo. No es toda la pierna y tampoco acá el muslo. Esta región se llama muslo, muchas veces decimos la pierna, ¿sí? Así que bueno, con esto son las distintas regiones que uno va a estudiar a lo largo del año. De esto obviamente dependerá de cada facultad y de cada programa de cómo esté organizado, pero esas son las regiones que vamos a estudiar a lo largo del año. Si vamos metiéndonos en lo que es la posición anatómica, tema básico, importantísimo obviamente para entender la anatomía, imagínense si yo les doy un hueso y lo describen, supongamos que nunca hubieran estudiado anatomía, y le digo, describime este hueso que es el húmero. Bueno, cada uno lo podría describir de la forma que le parezca. O sea, como tantas personas haya, tantas descripciones habría, ¿sí? Entonces sería medio un lío. Para que eso no suceda, a alguna persona se le ocurrió
que todos describamos al cuerpo en base a una sola posición, ¿sí? Entonces, eso es la posición anatómica, para eso sirve. Es una posición de referencia, ¿sí? En donde y en base a la cual vamos a hacer todas las descripciones de todas las estructuras del cuerpo. Así el cuerpo esté acostado, esté sentado, boca abajo, boca arriba, de la forma que sea, siempre que hagamos una descripción de cualquier estructura, sea un hueso, articulación, una región, siempre lo tenemos que hacer y tomando como referencia la posición anatómica, ¿sí? Eso es básicamente para qué sirve y qué es la posición anatómica. Ahora, lo otro es cómo es esa posición anatómica. Y acá les voy a demostrar algo importante que la anatomía, uno siempre intenta estudiar por ahí un poco más de memoria en un principio, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, acá supongo que este video estará viendo gente que ya estudió esto o gente que todavía no lo estudió y me sirve para en los dos casos. Si yo les digo, describan la posición anatómica, pueden pasar el video, describirla así pensando ustedes cómo era, eh, y por ahí algunas cosas se van a acordar y otras cosas no. Ahora, si yo a ustedes les digo, descríbanme cómo está esta persona, ¿sí? Si ustedes describen cómo está esta persona, les aseguro que van a estar describiendo la posición anatómica, ¿sí? Si describimos a esta persona, fíjense, el cuerpo humano está de pie, ¿sí? Cuerpo humano de pie, está parado, ¿sí? Con la vista al frente. Eh, y fíjense, algo importante es decir que está erguido. En principio capaz que le sale la palabra que está derecho, está recto, para decir que está erguido. Por ahí la palabra más correcta es decir erguido. Derecho en anatomía va a ser que está hacia el lado derecho, ¿sí? Igual siempre recomiendo lo mismo. Al principio utilicen sus palabras para describir esto, o sea, la posición anatómica, cualquier tema. Después obviamente uno va a ir teniendo distintas clases y va a ir puliendo esa descripción, porque cada vez va a ir leyendo más, va a ir estudiando más. Entonces en principio díganlo con sus palabras, ¿ven? Está de pie, erguido y con la vista al frente, ¿sí? Uno lo que suele hacer cuando agarra el libro es leer esto. Acá obviamente está resumido, el libro me lo hace en forma un poco más de texto. Pero fíjense, uno muchas veces intenta acordarse lo que dice el texto más lo que uno ve la imagen. Lo que uno tiene que intentar es al revés. Anatomía se estudia así. Ustedes tienen que leer e ir comparando con la imagen. De hecho, ustedes pueden comparar con la imagen y después obviamente también ver lo que dice el libro. Pero para eso obviamente necesitan un poco más de conocer las estructuras y empezar a ir entendiendo el relacionamiento de la materia, ¿sí? Pero fíjense que este es un claro ejemplo. Si ustedes describen cómo es esta persona, es muy parecido a lo que da el libro, ¿sí? Vamos con, por ejemplo, los miembros superiores. Bueno, puedo decir que están extendidos, ¿sí? No están flexionados, están a los lados del cuerpo, ¿sí? Y puedo aclarar que le tienen las palmas de la mano hacia adelante, ¿sí? O hacia anterior, es lo mismo. Entonces ven, si yo por ahí les ponía directamente la, la descripción acá, iban a estar medio sugestionados capaz, eh, por lo que yo les decía, por lo que están leyendo. Entonces por eso quería que tengan esta imagen acá. Entonces ven, miembros superiores perdón, extendidos a los lados del cuerpo y con las palmas de la mano hacia adelante. Si vamos a los miembros inferiores, piensen lo mismo, ¿sí? Como estarían, y después fíjense lo que va a aparecer acá, ¿sí? Me imagino que estarán pensando que están los miembros inferiores extendidos, paralelos y juntos y con los dedos de los pies hacia adelante, ¿sí? Y es algo bastante parecido que lo que dice acá. Esta sería la posición anatómica, o sea, van a encontrar algún que otro detalle más en los libros. Tampoco tienen que saber exactamente de memoria toda la descripción. Ustedes tienen que tener en sus cabezas, en sus mentes, este cuerpo humano de esta forma y con eso la verdad que ya alcanza, ¿sí? Se podrán preguntar, ¿posición anatómica se toma en un examen? Y en general diría que no, de forma directa. O sea, no, es muy raro. O sea, no es lo común que en un examen me pregunten cómo es la posición anatómica. Podría pasar, obviamente, pero no es lo común. Eh, pero siempre me van a tomar posición anatómica de forma indirecta, porque siempre que tenga que describir alguna parte del cuerpo, algún hueso, alguna articulación o lo que fuere, siempre lo tengo que hacer en base a la posición anatómica. Entonces claramente voy a estar rindiendo la posición anatómica de una forma por ahí un poco más indirecta. Eso sería posición anatómica. Si pasamos a lo siguiente,
a los términos de situación y dirección, habíamos dicho que era un nuevo vocabulario que íbamos a utilizar, el lenguaje más técnico. Por ejemplo, cuando hacemos referencia a arriba, hay una palabra técnica para decir que algo queda arriba y obviamente va a ser superior. Lo contrario, abajo, vamos a utilizar la palabra inferior. Si ponemos algún ejemplo, la cabeza va a ser superior con respecto a la rodilla. La mano va a ser superior con respecto a los pies. Ahora, por ejemplo, si yo comparo la mano con el codo, la mano ahora va a ser inferior y el codo va a ser superior. ¿Sí? Siempre depende con qué lo compare. Ahora, supongamos que esta persona levanta la mano por encima de la cabeza. ¿Cómo va a ser la mano con respecto a la cabeza? Ustedes habrán pensado, algunos me imagino, que ahora la mano es superior y la cabeza es inferior. Bueno, en realidad no, porque siempre tenemos que tener como referencia la posición anatómica. Sin importar la posición en la cual se encuentre el individuo, siempre tenemos que describir las estructuras en base a la posición anatómica. Así que, por más si esta persona tiene la cabeza para abajo y los pies para arriba, la cabeza va a seguir siendo superior y los pies van a seguir siendo inferior. Imagínense cuando ustedes estén cursando, ustedes, los preparados cadavéricos, en general se encuentran en forma horizontal, en una mesa. Y por más que estén de forma horizontal, la cabeza va a ser superior y los pies va a ser inferior. Siguiendo con otras palabras, adelante y atrás. ¿Sí? Para decir adelante vamos a utilizar la palabra anterior y para decir atrás vamos a utilizar la palabra posterior. Yendo a un ejemplo, la nariz es anterior con respecto a la nuca, que es posterior. Y así pueden inventar un montón de ejemplos para practicarlo. Otras palabras importantísimas son en relación a la línea media. Imagínense que acá hay una línea media en el cuerpo. Mientras más lejano de la línea media estoy, vamos a estar más hacia lateral. Mientras más cercano a la línea media estemos, vamos a estar más proximal. Más medial, quise decir. ¿Sí? Mientras más me alejo de la línea media, más lateral, y mientras más me acerco a la línea media, más medial. Vamos con un ejemplo. El pulgar va a ser el dedo más lateral de la mano y el meñique va a ser el dedo más medial, porque está más próximo a la línea media y el pulgar está más alejado. Otras palabras que van a utilizar bastante es en relación al tronco. Mientras más cercano al tronco y mientras más alejado del tronco. Mientras más alejado va a ser proximal y mientras más lejos del tronco va a ser distal. Yendo a algún ejemplo, el hombro es la región más proximal del miembro superior y la mano es la región más distal también del miembro superior. Si yo lo comparo al codo con el brazo es más proximal y el codo es más distal. Obviamente hay muchísimos más términos de situación y dirección que los van a encontrar en todos los libros. Acá simplemente lo que estoy intentando hacer es marcar los principales y los que más van a utilizar. Pero bueno, sepan que también hay muchos más. Si vamos a planimetría, este tema que siempre genera un poco de confusión, es el tema de los planos y los ejes. Muchas veces van a escuchar que hay un eje sagital, un plano sagital, uno por ahí no sabe diferenciar bien lo que es un eje de lo que es un plano, y encima tienen nombres parecidos y eso lo termina siendo complicado y uno se mezcla. Vamos a intentar entender primero qué es un eje y después qué es un plano. Imagínense un eje como una línea. Si ustedes buscan la definición más completa, no tiene mucho sentido. Una definición media física que los va a marear un poco más. Fíjense, se las digo rápido para que vean que uno se marea. Van a leer en los libros a veces que un eje es una línea que une dos puntos unidimensional y en una dirección y en la cual uno puede hacer un par de movimientos. Bueno, todo eso que acabo de decir lo vamos a resumir en una línea que me une dos puntos. ¿Sí? Una línea que me une básicamente dos puntos. Si es una línea en una sola dirección, por eso se dice que es unidimensional. Ahora lo vamos a ir entendiendo mejor. Entonces imaginen esto, ¿ven? Una línea que me une dos puntos. Y esto yo con lo que lo voy a relacionar es con las dimensiones del cuerpo. Si yo les pregunto ¿cuántas dimensiones tiene el cuerpo? Por ahí la pregunta capaz que no se entiende mucho, pero
Si ustedes piensan, algo que uno viene aprendiendo de la primaria, secundaria, es la altura, el ancho y la profundidad. ¿Sí? Uno de alguna forma tiene tres dimensiones. Por lo menos lo que uno piensa de la anatomía y que me va a servir. Uno tiene acá en este cubo, tengo una altura, tengo un ancho y tengo una profundidad. Fíjense, son tres líneas. Cada una de esas líneas son los ejes. ¿Sí? Yo tengo un eje que es altura, tengo un eje ancho y tengo un eje profundidad. El tema es que no se llaman de esa forma. ¿Sí? Tienen otros nombres. Eso es lo que vamos a ver ahora. Pero si ustedes relacionan los ejes, los tres ejes que hay, principales, con esto, va a ser mucho más fácil de entenderlo. Ahora a medida que vayamos viendo las diapositivas se va a entender. Después tenemos los planos, que a veces es un poquito más complicado el plano. El plano, imagínenlo como una hoja, ¿sí? Y es una hoja que está formada por dos ejes. Vamos a tener tres ejes, ¿sí? Si altura, ancho y profundidad son tres ejes, bueno, un plano vamos a decir que está formado por dos ejes y un tercer eje, ¿sí? Va a ser perpendicular a ese plano y lo corta. Sé que por ahí esto mucho no se entiende y lo vamos a hacer un poco más visual. Entonces, imaginemos que un plano es una hoja, ¿sí? Esto, un rectángulo. Uno podría decir que esta hoja tiene cuatro lados, ¿sí? Cada lado sería un eje, pero nosotros nombramos tres. ¿Qué es lo que sucede? Este eje que está acá, que sería la altura, este eje es el mismo eje que está acá, que también sería la altura. Y este eje que está acá, que sería el ancho, sería este mismo que está acá. Por eso, en vez de decir que tiene cuatro ejes, vamos a decir que está formado por dos ejes. Fíjense, en este ejemplo sería la altura y el ancho. Lo que me falta acá es la profundidad, que obviamente estamos viendo una imagen en dos dimensiones, no puedo marcarlo, necesitaría un 3D y la verdad que todavía eso no llegué. Pero yo lo puedo representar como si fuera un puntito, ¿sí? En este ejemplo, el puntito, imagínense que este tercer eje, que sería la profundidad, está yendo de donde estamos mirando nosotros hacia el otro lado de la pantalla, ¿sí? Ahora en la diapositiva siguiente se va a entender bastante mejor. Bien, yendo específicamente a los ejes, ¿sí? Como habíamos dicho, teníamos altura, ancho y profundidad. Yendo a los términos de situación y dirección, la altura me está uniendo dos puntos, ¿sí? Este eje, la altura, me une dos puntos. Me une un punto superior con un punto inferior. El nombre anatómico para este eje es el eje longitudinal, ¿sí? A veces va a pasar que van a escuchar más ejes y por ahí son los mismos que te vamos a nombrar ahora. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado en algún momento o van a escuchar eje superior inferior. Si me está hablando de eje longitudinal, eje superior inferior, me está hablando de la altura, me está hablando de lo mismo, ¿sí? Es la misma cosa con distinto nombre. Por ahí superior inferior son los puntos que me unen la dirección de ese eje y longitudinal sería el nombre anatómico por ahí más correcto. Si pasamos al ancho, bueno, ¿qué dos puntos me une? Muchas veces acá dicen lateral y medial. Y en realidad el eje no va del lateral y se queda en la línea media. Va de lateral a lateral. Entonces acá puedo poner lateral derecho con un punto lateral izquierdo, ¿sí? Este eje es el que en general en anatomía lo vamos a denominar como eje transversal, ¿sí? También lo pueden escuchar como eje lateral. Y la realidad que es, en ambos casos va a ser el ancho, ¿sí? Nombre, eje transversal, disposición de lateral derecho a lateral izquierdo. Y por último me queda la profundidad, que me va a unir también dos puntos, pero en este caso va a ser un punto anterior con un punto posterior. Y el nombre anatómico de este eje va a ser el eje sagital, que también obviamente se le puede llamar eje anteroposterior, y es lo mismo, ¿sí? Que los dos anteriores nombrados. Para que lo piensen, sagital, la palabra sagita viene de flecha, ¿sí? Imagínense que una flecha los está atravesando de adelante a atrás, ¿sí? Sagitario, por ejemplo, también viene de flecha. Entonces, por ahí esa forma los ayuda a pensar cuál era el eje sagital. Se llama sagital por eso, como que una flecha me está atravesando de atrás a adelante. Longitudinal viene de largo, de altura, ¿sí? Y bueno, el otro podría quedar por descarte. De esa forma, por ahí pueden entender los ejes, y los ejes no es más que eso, ¿sí? Con eso estaría. Si pasamos a los planos, dijimos que los planos estaban formados por dos ejes y uno que lo corta. Fíjense, el plano sagital. El plano sagital, estos planos que vamos a ver ahora son los denominados planos de sección, porque me dividían el cuerpo en dos mitades. Si yo
este plano sagital, que es toda esta estructura celeste, imagínenselo como si fuera una hoja o una cuchilla gigante que me está cortando a la mitad, así de trágico. Me va a dividir el cuerpo en dos mitades. Si yo lo corto de esta forma, en este plano sagital, lo voy a dividir en una mitad derecha de una mitad izquierda. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuáles son los ejes que forman este plano? ¿Sí? Uno va a ser esto, que sería la profundidad, y otro sería esto, lo que sería la altura. Pero bueno, en realidad los ejes se llamaban el eje sagital, era la profundidad, y el eje longitudinal era la altura. Esos son los dos ejes que forman este plano. El tercer eje, que es el que falta, corta el plano de forma perpendicular y va a ser el eje transversal. ¿Sí? Siempre todo plano está formado por dos ejes, que son los dos que están en verde, y un tercer eje que es el que lo corta. Los ejes siempre van a ser lo mismo, fíjense, altura, ancho y profundidad. Ahora lo iremos entendiendo con los siguientes planos. Algo importante de los planos es que se puede acoplar a la biomecánica. ¿Qué quiere decir biomecánica? Cuando uno habla de una articulación que puede hacer movimientos y esos movimientos los realizan ciertos músculos, bueno, cuando ustedes vean los movimientos van a ver que se pueden realizar sobre un plano y sobre un eje. Esto por ahí al principio es medio confuso, ¿sí? Yo le voy a decir cómo es, después revéanlo, ¿sí? Y bueno, cualquier duda, yo a medida que vayamos viendo los distintos planos se va a ir entendiendo bastante mejor, y las distintas clases también, porque esto lo vamos a ir aplicando. Sobre el plano sagital vamos a hacer el movimiento de flexo-extensión. ¿Sí? El movimiento de flexo-extensión, en este caso de la rodilla, o en este caso del codo, ¿sí? O cualquier parte del cuerpo que haga flexo-extensión, siempre se va a hacer sobre un plano sagital. Fíjense que se está moviendo paralelamente a ese plano. En este caso la rodilla y la pierna sobre el muslo. Se hace sobre un plano sagital, sobre el eje que lo corta, que es el eje transversal. Todo movimiento de flexión y extensión del cuerpo se hace sobre este plano, que es el sagital, y sobre este eje, que es el transversal. Eso es universal, ¿sí? Se lo estudian de una sola vez. Porque muchas veces pasa que por ahí uno piensa, bueno, la articulación del hombro hace flexión y extensión en un plano y en un eje. El codo también hace flexión y extensión, y por ahí uno pensaría que es en otro plano y en otro eje. No, es todo siempre en el mismo plano y en el mismo eje. Bien, si pasamos al plano siguiente, que es el plano horizontal, transversal o axial, en general pueden usar cualquiera de esos tres nombres, ¿sí? Como sinónimos. No son exactamente y estrictamente iguales, pero acá en la anatomía, la verdad, a mi criterio, lo pueden tomar como sinónimos, que no hay ningún problema. Pero sepan que estrictamente no son lo mismo. Este plano, obviamente, como todo plano, me va a dividir el cuerpo en dos mitades. En este caso, va a ser una mitad superior y una mitad inferior. Los ejes que me formen este plano, fíjense, van a ser el ancho y van a ser la profundidad. Es decir, el ancho era el eje transversal y la profundidad es el eje sagital. El eje que falta, que es el que corta el plano, va a ser el eje, lo que sería la altura, que va a ser el eje longitudinal. Y a ver, una cosa importante, de los ejes que me forman los planos, lo que más me interesa es el eje que corta el plano. A mi criterio no me interesa tanto el eje que me forma el plano. Lo van a terminar entendiendo después. Pero lo más importante del plano es el eje que lo corta, porque sobre ese eje se hace el movimiento, ¿sí? En este ejemplo, en el plano horizontal y sobre un eje longitudinal, vamos a hacer los movimientos de rotación lateral y rotación medial. En este caso del hombro, ¿sí? En este caso del hombro, no del codo, ¿sí? Porque por ahí uno pensaría que lo que se está moviendo es el codo y en realidad se mueve el hombro. Y por ejemplo el cuello, ¿sí? Lo mismo que la flexión y la extensión, todo movimiento de rotación lateral y medial se hace sobre el mismo plano, que es el horizontal, y sobre el mismo eje, que es el longitudinal. Que fíjense que no coincide con el movimiento de flexión y extensión, ¿sí? Me queda un par de movimientos que se va a hacer en el plano que falta sobre el eje que falta, ¿sí? Y eso va a ser en el plano coronal o frontal. Fíjense, el plano coronal o frontal me divide el cuerpo en una mitad anterior de una mitad posterior. Yo digo al cuerpo porque este es el ejemplo, pero podría ser también un hueso o una articulación o cualquier región del cuerpo, ¿sí? Me divide alguna parte anatómica en anterior de posterior este plano.
¿Y cuáles son los ejes que lo forman? Esto que está acá, que es la altura, que es el eje longitudinal, y el eje transversal, ¿sí? Que es el ancho. Obviamente el eje que falta acá, que es el que corta este plano, es el eje sagital, y sobre este eje sagital puedo hacer los movimientos de abducción cuando me alejo de la línea media y aducción cuando me acerco a la línea media. Lo mismo, toda articulación que haga movimiento de aducción a abducción se va a hacer sobre este plano y sobre este eje que es el que lo corta. Entonces fíjense, los planos uno lo puede aplicar a los movimientos, ¿sí? Y eso está relacionado con las articulaciones, con los músculos, con los huesos, ¿sí? Veremos más adelante también en qué podremos aplicar otra cosa a los planos. Este, para mí, a mi criterio, es el tema más complicado de comprender en generalidades. Una vez que ustedes lo comprendan, la verdad que van a decir, ah, no era tan complicado. Pero bueno, lleva un proceso hasta que lleguen a poder decir eso. Si pasamos a la generalidad de los huesos, tema importante, ¿sí? Ya vimos uno importantísimo que fue planimetría. Ahora vamos a pasar a los huesos. Segundo tema, a mi criterio, importantísimo. En esta imagen podemos ver todos los huesos del cuerpo, o la gran mayoría, ¿sí? El conjunto de todos los huesos del cuerpo es lo que vamos a llamar esqueleto. Y si se fijan, acá tenemos el esqueleto dividido en dos colores. Y hay uno que está de color celeste, que si se fijan está más ubicado en la línea media, y los esqueletos de las extremidades, ¿sí? De color amarillo, naranja. El esqueleto que está en la línea media es lo que vamos a denominar esqueleto axial. En cambio, el esqueleto que esté formando las extremidades, miembro superior, miembro inferior, va a ser el esqueleto apendicular. Si nombramos los huesos que forman cada uno, del esqueleto de la línea media va a estar formado por el cráneo, por la columna vertebral con sus distintas porciones y por los huesos del tórax, incluido el esternón y las distintas costillas. Acá también estaría incluido la columna vertebral, pero como ya la nombramos anteriormente, acá no la agregamos. Eso se verá bien en la clase de tórax. Si pasemos al esqueleto apendicular, apendicular claramente viene de apéndice, de anexo, vamos a ver que tenemos dos esqueletos, el del miembro superior y el del miembro inferior. Y cada uno se divide de la misma forma. Primero vamos a tener una cintura, tanto en el miembro superior como en el miembro inferior. En el caso del miembro superior la vamos a llamar cintura escapular, o también la pueden encontrar como cintura pectoral. Y va a estar formado por dos huesos, por la clavícula y por la escápula, que acá de posterior la vamos a ver un poco mejor. La escápula, en nomenclatura vieja, es lo que denominábamos omóplato. Fíjense que en esta clase no les voy a hablar de la nomenclatura, es algo que supongo que ya le habrán dicho en sus facultades y lo habrán visto en cualquier libro. Simplemente decir que manténganse en lo posible dentro de la nomenclatura nueva, la internacional. Ya tiene un mayor razonamiento. Obviamente algún nombre viejo, yo en las clases se lo voy a ir diciendo si es importante y es muy frecuentemente usado, se lo voy a decir, y obviamente a veces pasa que algunos nombres viejos de las nomenclaturas más viejas han ido quedando en la nueva, pero siempre en lo posible manténganse dentro de la nueva, porque a ver, el día de mañana los libros se van actualizando y van utilizando las nomenclaturas nuevas, entonces por eso es importante. Así también todos hablamos un mismo lenguaje. Bien, después de la cintura tenemos, y cerrando este paréntesis, tenemos la porción libre. La porción libre va a ser el conjunto de huesos restantes. Vamos a tener, por ejemplo, el húmero, que es el hueso del brazo. Después, en codo no tengo ningún hueso propio de la región, y voy a pasar a la región del antebrazo, en donde tenemos el radio, que es el hueso lateral, y el cúbito, que es el hueso medial. En muñeca va a pasar lo mismo que en codo, es una articulación, no tengo un hueso propio de la región. Y vamos a pasar a la mano, en donde vamos a ver en esa clase que está dividida en una región denominada carpo, en otra denominada metacarpo y en otra denominada falanges. Esos serían los huesos del miembro superior, y si pasamos al miembro inferior vamos a tener lo mismo, una cintura, pero en este caso se va a llamar cintura pélvica, que va a estar formado por este hueso denominado coxal, y después tenemos la porción libre, en donde en el muslo vamos a tener el hueso fémur. A nivel de la rodilla sí tengo un hueso específico de esa región, que va a ser la rótula. Y después vamos a tener la pierna, en donde tenemos la tibia medialmente y el peroné lateralmente.
En tobillo no vamos a tener ningún hueso propio de la región y vamos a llegar al pie donde, muy parecido a mano, tenemos tarso en este caso, metatarso y falanges. En esa clase se va a ver bien completo. Esa sería la división del esqueleto y son los huesos que uno va a tener que ir estudiando a lo largo de cada una de las regiones que vayamos viendo. Si pasamos a la clasificación de los huesos, tenemos dos criterios principales en base a los cuales lo podemos clasificar. Uno va a ser según la forma que tenga el hueso y otro va a ser según la función. Van a ver que según la forma que tenga el hueso se va a corresponder con alguna función. Vamos a ver que hay distintas formas, por ejemplo, huesos largos. También tenemos huesos planos, huesos cortos y otra denominación, huesos mixtos o irregulares. Dependiendo de la bibliografía, a veces agregan también huesos neumáticos, huesos sesamoides, pero eso lo veremos específicamente en la región que corresponda. Por ejemplo, huesos neumáticos en cráneo, en general, y los huesos sesamoides por ahí a nivel de las manos y de los pies y algún que otro ejemplo más. Pero lo más importante que se tienen que llevar es largo, corto y plano. ¿Y por qué son huesos largos, planos y cortos? Largos. Esto acabamos de implementar los ejes, ¿sí? Los huesos largos se denominan así porque va a predominar la longitud. Predomina la longitud, ¿sí?, por sobre el ancho y el espesor. Esa es la justificación de por qué es un hueso largo. Y vamos a ver que los huesos largos tienen distintas porciones, ¿sí? En general, la gran mayoría de los huesos largos de los miembros, todas estas porciones las van a tener. Van a tener dos extremidades, una superior y una inferior, que se las denomina epífisis, ¿sí? Esas serían las extremidades superior e inferior. En el centro tenemos un cuerpo que lo vamos a denominar diáfisis, y a nivel de la unión de las epífisis con la diáfisis vamos a tener las metáfisis, que van a estar relacionadas con el crecimiento longitudinal del hueso, desde que uno es un niño a medida que va creciendo. Los huesos largos en general van a tener una función principal y es la función de palanca. ¿Qué quiere decir eso? Que sirven para el movimiento. Fíjense que a nivel de los miembros tenemos mucho hueso largo, ¿sí? El húmero es hueso largo, radio cúbito son hueso largo, fémur hueso largo, tibia y peroné también. Por eso las regiones más móviles del cuerpo son los miembros, ¿sí? Las manos son huesos, parecieran chiquititos, cortitos, pero en realidad predomina la longitud y uno tiene demasiada y mucha movilidad en la mano. Entonces los huesos largos me sirven para el movimiento, principalmente. Si pasamos a los huesos planos, vamos a justificar que son planos porque predomina el largo y el ancho por sobre el espesor. Tienen poquito espesor, poca profundidad, dicho de otra forma. Ejemplos de los huesos largos van a ser el coxal, el sacro también, por ejemplo, y los huesos del cráneo. Tienen poco espesor. Y los huesos planos, su principal función va a ser la de protección. Por ejemplo, los huesos de la pelvis, el coxal más el sacro, me va a proteger las vísceras pélvicas que se verán más adelante, como por ejemplo el útero, la próstata en el caso del hombre, el útero en la mujer obviamente, la vejiga, el recto, etc. En el caso del cráneo me va a proteger al encéfalo, ¿sí? Entonces, todo eso con respecto a los huesos planos. Si pasamos a los huesos cortos, podemos decir que los vamos a justificar de esa forma debido a que no predomina ningún eje, o dicho de otra forma, los tres ejes son semejantes, como por ejemplo pasa con las vértebras. Si uno agarra una vértebra individual, no va a predominar ningún eje. La altura, el ancho y la profundidad son bastante similares. O también como pasa con los huesos de la mano o del pie, del carpo por ahí, o del tarso, en este caso con el calcáneo, no predomina ningún eje. Otra cosa importante es la función, que es que van a servir de sostén, o dicho de otra forma muchas veces que soportan peso. Eso sería la clasificación de los huesos según la forma y según la función. Algo que vamos a agregar es el concepto de hueso mixto o hueso irregular. Un claro ejemplo de ello es la vértebra. ¿Qué quiere decir que un hueso sea mixto o irregular? Quiere decir que puede cumplir más de una forma y una función. Por ejemplo, la vértebra. La vértebra individualmente dijimos que es un hueso corto y sirve de sostén. ¿Y las vértebras soportan peso? Sí, obvio, claramente.
¿Cómo puedo tomar a la vértebra como un hueso largo? Bueno, si tomo el conjunto de todas las vértebras, voy a tener la columna vertebral y funcionalmente pasa a ser un hueso largo. ¿Y tiene movimiento de la columna vertebral como hueso largo? Sí, obvio, claramente la columna se mueve. Y a su vez, la vértebra también me sirve de protección. Por dentro de la columna vertebral va a ir la médula espinal a la cual protege. Entonces, también puede ser considerado un hueso plano. Si ustedes tienen bien en cuenta todo esto, cada vez que vean un hueso de estos anteriores que vimos, de la división del esqueleto, se le va a hacer mucho más fácil. Por último, de los huesos les voy a dar cómo describirlos. Esto le puede servir para ordenarse a la hora de hacer sus apuntes o resúmenes, o también a la hora de si están en un examen. Uno por ahí le dan un hueso en un examen o le piden que describa un hueso y por ahí uno no sabe bien por dónde empezar. Entonces, si ustedes tienen este orden, se le va a hacer mucho más sencillo y van a hacerlo mucho más mecánico y van a ver que no le falta nada. A ver, pueden seguir este orden que yo les doy. Este es el orden que yo hice para cuando estudié y la verdad que me quedó ese y después lo modifiqué un poco como ayudante. Y la idea de esto es primero hacer una presentación. ¿Sí? Muchas veces cuando uno toma examen, por ejemplo, agarran el húmero y dicen, bueno, este es la cabeza humeral, esto que está acá es la tróclea humeral, esto que está acá es la fosa coronoidea, y así me empiezan a nombrar cada accidente, ¿sí? Que es lo que realmente lo más importante. Pero, para ir perdiendo ese miedo, ¿sí? A hablar, lo que yo hago es una leve presentación. Queda mucho más prolijo. Presentación es solamente un hueso de cualquier tema. Una articulación, un tema teórico, lo que fuere. Siempre intenten presentar el tema y va a quedar mucho más prolijo, mucho más formal y al ayudante o al jefe que me esté tomando le va a parecer mucho mejor. ¿Sí? Va a evaluarme, va a empezar evaluándome con otras ganas, por decirlo de alguna forma. Eh, Así que, y la verdad que no es algo complicado, no es algo que requiera, entre comillas, mucho estudio, que digamos. Sí, porque fíjense, ya con las cosas que hemos dicho hasta ahora, podemos presentar el número. ¿Sí? Fíjense, yo lo primero que hago es presentarlo. Una vez que presente el hueso, lo pongo en posición anatómica. ¿Sí? Por ejemplo, voy a decir, bueno, este húmero es izquierdo, por ejemplo. Y lo limito, como están estas palabritas acá, superior, que es lateral, que es medial, ¿sí? Tengo que justificar por qué digo que esto es izquierdo, por ejemplo, y por qué digo que esto es lateral. Y luego de ello, al final lo que yo suelo hacer, lo que muchos hacen al principio, es nombrar los accidentes óseos de un hueso. Por las dudas, ¿qué es un accidente óseo? Son esas irregularidades que presenta el hueso, ¿sí? Van a ver que acá hay una prominencia, acá hay un surco, acá hay una cavidad. Bueno, cada una de esas irregularidades tiene el nombre y eso es lo que llamamos accidente óseo, relieve óseo o superficie ósea. Es todo lo mismo. A ver, yo les doy este orden. Ustedes pueden hacer el orden que quieran. Lo importante que a la hora de escribir un hueso o una articulación, como veremos después, es que sigan un solo orden. Si no que ustedes agarren el húmero y lo escriban de una forma y agarran el fémur y lo escriben de una forma al revés, porque se van a desorganizar. Capaz que lo terminan diciendo bien, pero si ustedes se organizan de esta forma, ven que no les queda nada importante afuera y tienen en su cabeza una estructura para describirlo. ¿Sí? Fíjense, ¿cómo puedo presentar el húmero? Yo puedo decir que el nombre en principio. El húmero es un hueso del miembro superior, ahí dije la región, más específicamente de la región del brazo, y pertenece al esqueleto apendicular. Según la forma, va a ser un hueso largo. Justifico, ¿por qué? Porque muchas veces no justifican, porque predomina la longitud por sobre el ancho y el espesor, y por lo tanto tiene función de palanca, es decir, que sirve para el movimiento. Como todo hueso largo, tiene una extremidad superior o epífisis superior, una epífisis inferior y una diáfisis o cuerpo. La diáfisis con la epífisis se unen a nivel de la metáfisis superior e inferior. ¿Ven? Fíjense, con lo que vimos hasta ahora en este pequeño lapso, ya podemos presentar el húmero y todavía no estudiamos húmero. ¿Sí? Las partes del húmero. Lo mismo pueden hacer con cualquier hueso. ¿Sí? Fíjense que uno ingresa mucho más prolijo de esa forma. ¿Sí? Es cuestión de práctica. Por ahí al principio le va a salir un poco trabado, pero después van a practicar con el siguiente hueso un poquito más fluido y el siguiente hueso un poco más fluido y así sucesivamente hasta que lo
puedan manejar a la perfección y estén mucho más tranquilos, ¿sí? Los parciales los tienen que llevar a su terreno, no al terreno del ayudante o del jefe, ¿sí? Que uno no tiene que contestar en el monosílabo. Por ejemplo, a mí me pasa a veces, digo, bueno, descríbeme el hueso. Y bueno, este es un hueso largo. Y por ahí uno se queda callado. Bueno, ¿qué más? Eh, ¿Qué función tiene? Me dicen, por ejemplo, función de movimiento. Bueno, bien, ¿y qué más? ¿Y se entiende a lo que voy? La idea es que el ayudante no les tenga que sacar las palabras a ustedes, sino que ustedes hablen y lo cansen y lo que digan que esté bien, obviamente, y más rápido se van a ir a su casa contento y con una buena nota. Eso es importantísimo, ¿sí? Si ustedes tienen en esta organización va a ser más fácil. Posición anatómica y justificar. A ver, esto lo vamos a ir entendiendo bastante mejor en las clases siguientes cuando veamos los distintos huesos, ¿sí? Pero para hacer un ejemplo rápido y sencillo, esta parte, por ejemplo, se llama cabeza humeral y esta fosita que está acá, por ejemplo, le vamos a decir fosa radial, ¿sí? Sí, exactamente, fosa cubital o coronoidea, que es lo mismo. Entonces, si yo digo que este húmero es izquierdo, si voy a decir, bueno, esto es superior, esto es inferior, esto es lateral, esto es medial, esto es una vista anterior, doy vuelta al hueso y esto va a ser una vista posterior. Acto seguido yo tengo que justificar por qué dije cada una de esas cosas. Entonces fíjense cómo aplico acá el plano. Yo para justificar que esto es superior y esto es inferior, tengo que utilizar un plano que me divida el cuerpo o una estructura en una mitad superior y una mitad inferior. Y ese era el plano horizontal, o axial o transversal. Entonces fíjense cómo lo justifico. Si yo hago un corte en un plano axial en este hueso que me lo divide en una mitad superior de una mitad inferior, la cabeza me queda hacia superior y la fosa coronoidea me queda hacia inferior. De esa forma justifico por qué esto es superior y esto es inferior. Bueno, después tendré que hacer lo mismo con el plano sagital para justificar por qué esto es lateral y esto es medial y por qué este hueso es izquierdo, y un plano coronal para justificar por qué esta es la vista anterior y esta es la vista posterior. Eso para que vayan entendiendo un poco, y lo haremos en los siguientes videos para que obviamente les quede bien completo la descripción de los huesos. Después, por último, lo que suelo hacer es nombrar los accidentes. ¿Sí? Una vez que lo pongo en posición anatómica, es nombrar los accidentes y de la forma más ordenada posible. Por ejemplo, si este es el húmero, digo, bueno, acá en la extremidad superior o en la epífisis superior tenemos la cabeza humeral, el tubérculo menor, el tubérculo menor, y empiezo a nombrar así cada una de las cosas. A nivel de la diáfisis tengo tales otras cosas y a nivel de la epífisis inferior tengo tales otras, ¿sí? Bien, obviamente cada accidente de esto lo veremos más adelante. Esto es como ejemplo. Bien, con eso de generalidades, si ustedes comprenden bien eso, se le va a hacer más fácil cualquier hueso que vean después. Vamos a las articulaciones. ¿Qué son las articulaciones? Bien, es la unión entre los huesos, ¿sí? Entre dos o más huesos. Y vamos a ver que las articulaciones tienen varios criterios de clasificación. Uno de esos criterios, ¿sí? Vamos a empezar por el más básico, es según la cantidad de huesos que tienen. Una articulación puede ser simple o puede ser compuesta, según la cantidad de huesos que presente. Por ejemplo, esta articulación, que es la de la cadera, que me une el fémur con el coxal, me está uniendo dos huesos, es decir que va a ser simple. En cambio, aquellas articulaciones que me unen más de dos huesos, 3, 4, por ejemplo acá en rodilla tengo el fémur, tengo la rótula y tengo la tibia, esa va a ser compuesta, porque me une más de dos huesos. Ese es el primer criterio, bastante sencillo. Después tengo un criterio en base a la cantidad de movimiento de la articulación. Tengo articulaciones que se mueven, articulaciones que no se mueven y articulaciones que prácticamente no se mueven, ¿sí? Estas son las denominadas diartrosis, que son las móviles, ¿sí? Como por ejemplo en la mano, esas articulaciones se mueven, uno puede mover la mano, todas esas articulaciones son móviles, son diartrosis. Después tenemos articulaciones anfiartrosis, que son semimóviles, que hay muy poquitos ejemplos. Uno de esos ejemplos, y el más importante a mi criterio, es la unión entre los cuerpos de las vértebras. Ahí hay un disco invertebral, alguna vez habrán escuchado la famosa hernia de disco. Bueno, está relacionado con esta articulación. Tiene mucha clínica, entonces por eso es la más importante.
Y después tenemos articulaciones, por ejemplo, que no se mueven, sin artrosis, inmóviles. Acuérdense, sin movimiento, sin artrosis, ¿sí? Un ejemplo serían las articulaciones de la cabeza que se llaman suturas, ¿sí? Este es un cráneo visto desde arriba, desde superior. Entonces, esas articulaciones desde lo teórico no se mueven y por lo tanto son sin artrosis. Ese es otro criterio. Otro criterio importantísimo es la unión de los huesos según el tejido interpuesto. Esto muchas veces lo denominamos como tipo de articulación. Vamos a ver que tenemos 5, ¿sí? Las más importantes son las sinoviales. ¿Y por qué una articulación es sinovial? ¿Por qué? Porque tiene diferentes características. Una de esas características, fíjense, tengo acá los dos huesos que se están uniendo. Para que se puedan unir, ¿sí? Si yo no, acá en el medio no tendría todo este tejido, los huesos se separarían. Entonces tengo que tener, fíjense, acá este tejido blanco, ¿sí? Que va de un hueso al otro y que me lo está uniendo directamente. Acá lo puedo ver en el interior de la articulación porque estoy haciendo un corte, ¿sí? Si no, yo no vería los extremos de los huesos y estaría tapado por este tejido blanco que se llama cápsula articular, que sería acá este tejido en blanco, ¿sí? Es un tejido fibroso. Esta cápsula articular, en general por fuera, va a estar reforzada por ligamentos, ¿sí? Yo voy a tener unos cordones de tejido fibroso que van a ir de un sitio al otro hueso, en general de un hueso al otro, en general, que me van a reforzar esa cápsula articular en general por fuera, ¿sí? Otra característica que hace que sea sinovial es que la cápsula articular internamente tiene esto que está en naranja, representado acá, que se denomina membrana sinovial. Esa membrana sinovial secreta un líquido sinovial, ¿sí? Que va a estar acá dentro de la articulación, en la cavidad articular, y que me sirve de lubricante, ¿sí? Para facilitar el deslizamiento de un hueso sobre el otro, para facilitar el movimiento, ¿sí? Esa sería la tercera característica. Y la cuarta y última es que las superficies articulares, es decir, que la unión de contacto entre los huesos, están revestidos por un cartílago, ¿sí? Cartílago hialino, cartílago articular. Ven, los dos puntos donde se están uniendo los huesos están revestidos por un tejido, ¿sí? Eso se llama cartílago hialino, que obviamente va a disminuir la fricción de un hueso sobre el otro y va a facilitar el deslizamiento y el movimiento, ¿sí? Entonces, por esas cuatro características, una articulación es sinovial: cápsula articular, ligamentos, líquido sinovial y el cartílago hialino, ¿sí? Si falta alguna de ellas, no va a ser considerada sinovial. Otra forma, otro tipo, son las articulaciones óseas. Cuando uno va a estar uniendo, fíjense, hueso con hueso, ¿ven? ¿Sí? Por ejemplo, acá pasa con el sacro. Fíjense que esto es una vértebra sacra, esta es otra, esta es otra, esta es otra, ¿sí? Acá entre las dos vértebras sacras tengo una unión, ¿sí? Pero es unión ósea, no tengo otro tejido, ¿sí? Después, por ejemplo, tenemos cartilaginosa. Fíjense acá la diferencia. Tengo un hueso, tengo otro hueso y en el medio tengo un cartílago, como pasa acá con los dos coxales, ¿sí? Tengo un coxal de un lado, el coxal del otro, se unen a través de un cartílago. Por eso esas articulaciones son cartilaginosas. No son las más comunes. Después tenemos articulaciones fibrosas, ¿sí? Tengo tejido fibroso interpuesto. Fíjense, un hueso con otro hueso y en el medio hay tejido fibroso. Eso es lo que sucede acá con las articulaciones del cráneo, que son las denominadas suturas. Se van a ver bien en esa clase. Y después hay unas denominadas articulaciones falsas. Falsas porque me unen indirectamente hueso, podríamos decir, a través de músculos. El ejemplo por ahí más común es una que se llama escapulotorácica, que está en hombro. Se va a ver en esa clase. Bien, de acá, de estas articulaciones, las más importantes van a ser las diartrosis, que son las que se mueven. Fíjense que el cuerpo, las articulaciones grandes, hombro, codo, muñeca, cadera, rodilla, tobillo, son las articulaciones grandes y son las articulaciones que se mueven y por lo tanto son diartrosis. Y esas son las articulaciones importantes en los exámenes, salvo alguna que otra excepción obviamente, pero esas son las importantes y a las que tienen que apuntar. Y las sinoviales, ¿sí? Acá hay una cosa importante: toda articulación que sea, esto es regla general, desde lo teórico por lo menos, toda articulación que sea diartrosis, ¿sí? Toda articulación que se mueva va a ser sinovial, ¿sí? Pero no son exactamente lo mismo.
porque son dos criterios distintos de clasificación. O sea, un error frecuente es decir, bueno, esta articulación es sinovial porque tiene movimiento. No, es diartrosis porque tiene movimiento y sinovial por las cuatro características que nombré recién, ¿sí? Pero cuando uno agarra, por ejemplo, la articulación del hombro, se mueve, ¿sí? Entonces va a ser diartrosis porque se mueve y sinovial porque tiene esas características que nombré. ¿Sí? Toda diartrosis es sinovial, pero no son exactamente lo mismo, son criterios distintos de clasificación. ¿Sí? Fíjense que acá, a ver, una cosa, esto también uno puede tener un speech ya medio armado. ¿Sí? Si uno, siempre que me toque una articulación de artrosis, siempre va a ser sinovial. Entonces uno ahí puede decir lo mismo siempre para justificar esta parte. ¿Sí? Lo mismo pasaba con los huesos. Fíjense que la presentación de los huesos también es bastante similar y ya pueden tener ahí un speech medio armado. Otra clasificación importante es según la forma de las superficies articulares, lo que muchas veces denominamos como género. ¿Qué es esto? Dentro de cada una de estas de estos tipos, ¿sí? Hay distintos subtipos o géneros, ¿sí? Cuando uno tiene una por ejemplo, acá dos huesos, ¿sí? Los huesos de las articulaciones sinoviales de artrosis no tienen la misma forma cuando se están uniendo. No es la misma forma la articulación de los huesos, la forma de la articulación de los huesos del hombro que la articulación del codo, ¿sí? Por eso, en base a la forma que tengan los huesos, cuando se unen se le da un género, ¿sí? Por ejemplo, cuando un hueso tiene una esfera, el accidente es una esfera, y la otra parte de la articulación es una cavidad, a eso se le suele decir esferoidea. Cuando tengo una cabeza pero que es un poco más alargada y se mete también en una cavidad un poco más alargada, eso lo vamos a llamar elipsoidea o condilia. Lo que está entre corchetes es la nomenclatura un poco más vieja, ¿sí? Bien, después tenemos las articulaciones cilíndricas, ¿sí? Que son estas dos del medio. Una es la troclear o gínglimo. Se sigue utilizando muchísimo troclear por más que sea nomenclatura vieja. Además, muchos accidentes se llaman, por ejemplo, troclea humeral. Y ya me está dando información de que la articulación es troclear, ¿sí? Pero bueno, el nombre de nuevo es gínglimo. Bien, y lo otro que es cilíndrico, que es medio parecido, pero hacen movimientos diferentes, es trocoide, ¿sí? O pivot. Después tenemos estas que no son los mayores ejemplos en la anatomía, pero hay, que son las articulaciones planas, ¿sí? Superficie plana con otra superficie plana, forma una articulación plana o nombre viejo artroidea. Y después tenemos estas articulaciones que se denominan celares o silla de montar por esa forma que pareciera a una silla de montura, que se encasillan de forma recíproca, ¿sí? Estas también se le pueden decir encaje recíproco. Esas serían las importantes. Estas que nombré acá serían los géneros de las sinoviales. Ahora les voy a mostrar un cuadrito donde resume todo esto. Esos son los criterios más importantes, o sea, el 2, el 3 y el 4. En general, cuando uno está en un examen, los que más se piden son el 2, el 3 y el 4. Me queda otro criterio más, obviamente, a ver, está lo que es la cantidad de huesos, que eso eh, obviamente sale de ver la articulación. Uno mira la articulación y se da cuenta si tiene 2, 3 o 4 huesos, ¿sí? Eso sale. Lo más importante y principal es las tres cosas que nombré recién. Lo que más hay que diferenciar es el género, ¿sí? Eso es lo relevante. Una cosa que por ahí se me pasó, para decirlo y que lo piensen, ¿por qué toda diartrosis es sinovial? Yo dije que toda diartrosis es sinovial. Ahora, ¿por qué toda diartrosis es sinovial? ¿Sí? Imagínense que las sinoviales tienen, dijimos, cápsula, ligamento y un montón de cosas que van a facilitar ¿qué cosa? Va a facilitar obviamente el movimiento, ¿sí? Todas esas características que tenía la sinovial es para facilitar el movimiento, ¿sí? Todo esto facilita el movimiento. No tiene ningún sentido que yo tenga toda esta maquinaria, cápsula articular, líquido sinovial, cartílago, acá en una sutura de la cabeza, acá, si no se mueve. Yo necesito que esté unido. Entonces, si no se mueve, ¿para qué? No lo necesito. Por eso toda diartrosis es sinovial. Todas las características de las sinoviales es para favorecer el movimiento. Ahora les voy a mostrar un cuadrito donde resume un poco todo esto.
Y otro criterio, que esto por ahí se llama un detalle, me ayuda en biomecánica, es según la cantidad de ejes que se mueve una articulación. Obviamente esto solamente lo puedo aplicar en las de artrosis, que son las que se mueven. Si no se mueve la articulación, no se mueve ningún eje. Una articulación puede ser uniaxial cuando se mueve en un eje y por ejemplo hace un par de movimientos. Por ejemplo, las trocleares solamente hacen flexo-extensión, entonces son uniaxiales porque se mueven solamente en un eje. Por ejemplo, las elipsoideas o condilias son biaxiales porque se mueven en dos ejes y me hacen dos pares de movimientos, ¿sí? Me hace, por ejemplo, flexo-extensión, que va a ser en un eje, y me hace aducción-abducción, que va a ser en otro eje, ¿sí? Esto, los ejes están relacionados con lo que vimos recién. Y triaxial, por ejemplo, la esferoidea, ¿sí? La esferoidea puede hacer todos los movimientos, o sea que es triaxial porque se mueven los tres ejes. Puede hacer flexión-extensión, puede hacer aducción-abducción y puede hacer rotación lateral y medial, ¿sí? Imagínense, si ustedes tienen una esfera en una cavidad, tiene la libertad para moverse en cualquier sentido. Por eso es triaxial o multiaxial. Resumiendo un poco esto, o igualmente antes, una cosa es esta clasificación, ¿sí? Algunas articulaciones en particular, por ejemplo rodilla, por ejemplo muñeca, y alguna que otra más. Algunas reciben la denominación de compleja, ¿sí? En general, si la articulación no es compleja, no decimos nada. Pero si es compleja, aclaramos, ¿sí? A ver, hay bastantes diferencias entre las bibliografías para determinar qué es una articulación compleja, ¿sí? En general, las articulaciones complejas, para que lo piensen más fácil, que vamos a ver, se debe a que tienen algún disco o menisco importante, ¿sí? Hay algunas articulaciones que acá rodilla, por ejemplo, yo tengo de un lado el fémur, de un lado tengo la tibia, pero no coaptan de forma correcta, o sea, no se articulan de forma correcta, entre comillas podríamos decir. Para eso necesito una estructura extra, ¿sí? Que me amolde, o la palabra que estaba diciendo, coapte de forma correcta las dos superficies articulares. Y eso en este caso son los meniscos. Por eso esta articulación pasa a ser compleja. Algunos libros pueden encontrar que la cavidad articular está separada por un disco o un menisco. Pero bueno, yo no sé si me metería tanto en profundizar en eso, porque no está muy bien unificado el tema de las articulaciones en ese sentido. Resumiendo un poco todo esto que vimos, fíjense este cuadro, ¿sí? Tenemos cuatro columnas. Tenemos una donde tenemos el tipo de articulación. Esto era según el tejido interpuesto. Fíjense, ósea, fibrosa, cartilaginosa, sinovial, muscular. En otra columna tenemos, por ejemplo, la cantidad de movimiento, ¿sí? Sin artrosis, o sea, inmóvil, semimóvil, anfiartrosis y artrosis móvil. En otra columna tenemos los géneros, ¿sí? Fíjense, dentro de las óseas las vamos a llamar sinostosia, todas las óseas. Dentro de las fibrosas tenemos distintos géneros, por ejemplo sutura, que está en el cráneo. Hay unas que se llaman sinesmosis, hay una que se llama membrana interósea y otra que se llama gónfosis. Esa no me interesa tanto, la verdad, porque esta me une, fíjense el ejemplo. Los dientes, ¿sí? La mandíbula con los dientes o el maxilar con los dientes. Esta en anato la verdad que no se ve en general. Después, dentro de las cartilaginosas, por ejemplo, tenemos sincondrosis, cartílago epifisiario, sínfisis. Son los distintos géneros. Y las que vimos recién, que son las únicas que le nombré porque son las más importantes, son las sinoviales, ¿ven? Plana, cilíndrica, que en realidad es trocoide y gínglimo, bicondilia, silla de montar, condilia esferoidea, ¿sí? Esos son los distintos géneros que uno tiene que ir aprendiendo. Y bueno, en esta columna le pone distintos ejemplos que la verdad esto lo van a ir aprendiendo a lo largo de la cursada y de las distintas clases. Pero fíjense un detalle importante en este cuadro. Fíjense como todas las diartrosis se corresponden con todas las sinoviales. Por eso uno dice que siempre que una articulación es diartrosis, según el movimiento, según el tipo va a ser sinovial. Bueno, el género dependerá de la articulación, no todas las formas de los huesos son iguales. Fíjense que las sinartrosis van a ser las óseas, siempre que una articulación sea ósea va a ser sinartrosis, no se va a mover. Todas las fibrosas, ¿sí? Siempre que una articulación sea fibrosa no se va a mover, por lo menos de lo teórico. Y dentro de las cartilaginosas son dos géneros, ¿sí? De las anfiartrosis solamente es un género de la cartilaginosa, que es la que se llama sínfisis. Por ejemplo, la que me une los dos pubis
o por ejemplo la que me une los cuerpos vertebrales. Esos serían los dos ejemplos y el más importante es la que me une los cuerpos vertebrales, ¿sí? Entonces fíjense acá cómo pueden corresponder el movimiento con el tipo de articulación. Descripción de una articulación. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los huesos, pero con la articulación si ustedes tienen un orden, tienen una organización y tienen un esquema en la cabeza para poder decirlo. Repito lo que dije con los huesos, o sea, este es el orden que yo sigo. Ustedes pueden crear su propio orden, lo importante es que siempre sigan el mismo. Lo mismo que le dije hace un ratito, presentarlo. Por ejemplo, acá, esto es la articulación del codo, ¿sí? Entonces, supongamos que me dicen en un examen, háblame de la articulación del codo. Yo la puedo presentar y decir, bueno, la articulación del codo es una articulación que está formada por tres articulaciones, la húmero cubital, húmero radial y radio cubital proximal. Me va a unir la región del brazo, o el hueso del brazo, ¿sí? Que va a ser el húmero, con los huesos del antebrazo que son el radio y el cúbito. Básicamente uno podría decir eso. Acá no agrego esqueleto porque eso es algo de los huesos, ¿sí? Lo que tengo que hacer después es la clasificación, ¿sí? A todos los criterios que vimos recién. Por ejemplo, según la cantidad de huesos son 3 huesos, o sea que es compuesta. Según, por ejemplo, si tiene movimiento, sí, tiene movimiento, entonces va a ser de artrosis. Y si es de artrosis va a ser sinovial. Y bueno, ahí lo podrían justificar en base a las características que vimos en las sinoviales. Lo que uno tiene que ver por diferenciar son los géneros, porque la húmero radial no tiene el mismo género que la húmero cubital ni que la radio cubital proximal. Son tres articulaciones que tienen tres géneros distintos. Por ejemplo, la húmero radial, fíjense que acá tengo una esfera y acá no se ve, pero arriba del radio tengo una pequeña cavidad. Esa en general se le dice esferoidea. A la húmero cubital, por ejemplo, acá tengo un cilindro y acá tengo, por ejemplo, una cavidad donde ingresa el cilindro, y esta en general se le dice, como hace flexo extensión, se le dice que es troclear. De hecho, esta parte del húmero se llama escotadura, perdón, se llama troclea humeral. Esta parte del cúbito se llama escotadura troclear. Por eso siempre los incito a que lean un poco más como trocleares que como gínglimo. Y por ejemplo, el género de la radio cubital proximal va a ser trocoide, que es el otro ejemplo de cilíndrica, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo y obviamente se verá bien y de forma completa en la clase correspondiente. Una vez que uno habla de clasificación, puede hablar de las superficies articulares. ¿Qué son las superficies articulares? Son los accidentes de los huesos que participan en una articulación. Cuando yo digo acá en la presentación que en codo se une el húmero, el radio y el cúbito, bueno, es como medio grande decir eso. Entonces acá en este apartado superficies articulares digo qué accidente del húmero, qué accidente del cúbito y qué accidente del radio. Por ejemplo, el húmero nombraré esta porción que se llama capítulo, esto que nombré recién que se llama la tróclea humeral. Del lado del cúbito nombraré, por ejemplo, la escotadura troclear. Del lado del radio la cabeza, etcétera, ¿sí? Lo que tengo que nombrar son los accidentes de los huesos que participan en la articulación. Después tengo que nombrar los medios de unión. Estos serían las estructuras que me están manteniendo unidos los huesos. Por ejemplo, lo que está en azul, la cápsula articular, ¿sí? No se olviden nunca de eso, la cápsula articular reforzada por los ligamentos. Fíjense que esto es sinovial, entonces tiene una cápsula reforzada por ligamentos. Lo que no veo acá, que estaría dentro, es el líquido sinovial. Y fíjense cómo las superficies articulares están revestidas de cartílago hialino, que es este tejido blanco, ¿sí? Bueno, por ejemplo, uno dice la cápsula reforzada por los ligamentos y bueno, ahí nombrará cómo se llamarán. Este, por ejemplo, el ligamento colateral radial, ligamento colateral cubital, ligamento anular del radio, ligamento anterior del codo, ¿sí? Y de esa forma uno describe los medios de unión. Y por último me quedarían los movimientos. Yo acá puedo decir que bueno, la articulación del codo hace el movimiento de flexión y extensión en el plano y en el eje que estudiamos previamente. Si no se lo acuerdan, se lo repito: en el plano sagital, sobre el eje que lo corta, que es el transversal. Y también puedo hacer los movimientos de pronación y supinación. Que, a ver, los movimientos de pronación y supinación serían movimientos de rotación lateral y medial del antebrazo o del codo. Entonces, si son de movimientos de rotación lateral y medial, se van a mover sobre un plano horizontal sobre un eje longitudinal, ¿sí? Eso después repásenlo con lo que vimos previamente.
Entonces, de esa forma, ustedes tienen lo más importante de una articulación y fíjense que tienen bastante para hablar. Y recuerden que si ustedes saben presentarlo y la clasificación, ahí pueden armar un speech, ya tener prearmado algo para que también ustedes estén más tranquilos a la hora de expresarse. Yendo a los músculos, y ahí podríamos decir que vimos los temas a mi criterio más importantes, ¿sí? Planimetría, huesos y articulación. Y ahora también nos meteremos en cosas que veremos a lo largo de la cursada y que obviamente también es importante entender su generalidad para que sea más fácil. Vamos a ver que hay distintos tipos de músculos. Tenemos músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Muchas de estas características, la diferencia, la van a ver también en otra materia que es histología. Desde la anatomía tenemos que saber que el músculo esquelético es el que vamos a encontrar principalmente a nivel de los huesos, a nivel del esqueleto, por eso esquelético, y que va a ser voluntario, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo quiero contraer los músculos del brazo para mover el codo, como en este ejemplo, acá tengo el húmero, acá tengo los huesos del antebrazo, radiocúbito, este músculo es el bíceps y este es el tríceps. Son músculos esqueléticos porque se insertan a nivel de los huesos y me permiten movilizar en este caso el antebrazo sobre el brazo y es voluntario. Después tenemos el músculo cardíaco, que este es músculo que encontraremos a nivel del corazón y claramente es involuntario. Yo no puedo decirle a mi corazón contrate más rápido o más despacio de forma voluntaria, lo hace de forma automática. Algo parecido pasa con el músculo liso. El músculo liso es el que vamos a encontrar a nivel de las vísceras, a nivel de los órganos y a nivel de los vasos sanguíneos. Y obviamente va a ser involuntario. Yo cuando me alimento, o ustedes, van comiendo y la comida no cae por gravedad obviamente, sino que se mueve por movimientos peristálticos de músculos lisos que tienen los órganos. Y obviamente eso es involuntario. Yo no le puedo decir a mi sistema digestivo, bueno, contrate más rápido que, no sé, que estoy apurado. No, pasa de forma involuntaria. Obviamente acá, en un principio, lo que más importancia le vamos a dar son a los músculos esqueléticos, ¿sí? Eso es lo que más vamos a estudiar en anatomía. Y vamos a meter acá un concepto importante del punto fijo y punto móvil. Muchas veces pasa que uno estudia los músculos de memoria con sus inserciones de memoria, ¿sí? Los músculos se insertan, se fijan en los huesos y al fijarse en los huesos dejan accidentes, dejan en general irregularidades. Fíjense que este músculo en general se está insertando en dos puntos, en un punto acá inferior y en un punto acá superior. Cuando ustedes ven acá el músculo tiene estas fibras, vamos a llamarlas, que están en paralelo, ¿sí? En general, y que en este caso son bastante verticales, ¿sí? Una de las principales funciones del músculo es la contracción. Cuando yo contraigo este músculo, ¿sí? O cuando contraigo cualquier músculo, sus fibras musculares, cuando hago contracción, se acortan, ¿sí? Es decir, que el punto, o sea, para pensarlo en un principio, es como que el punto azul y el punto rojo se van a estar acercando, ¿sí? Digo en principio porque eso no termina siendo totalmente así. Lo contrario a la contracción, o sea, cuando en vez de que el músculo se acorte, va a ser la relajación, cuando se alarga, ¿sí? Ahora, yendo a este concepto de punto fijo, punto móvil, uno tiene dos inserciones, tengo dos puntos, y cuando contraiga un músculo, ¿sí? En este caso, cuando yo contraiga este músculo, como va del brazo, del húmero, al antebrazo, más específicamente al cúbito, cuando yo lo contraiga, ustedes tienen que pensar hacia dónde va a ir el antebrazo. Si se va a ir en este sentido o en sentido contrario. Obviamente va a ir en el sentido que vemos acá en la imagen, que sería la flexión, ¿sí? Este músculo, por ejemplo, va a ser flexión. Ustedes lo que tienen que pensar es qué movimiento se realiza cuando uno acorta las fibras de este músculo. Entonces, de esa forma lo pueden deducir. Esto obviamente es una pequeña introducción y se va a ir entendiendo bastante mejor a medida que vayamos viendo los músculos de las distintas regiones, ¿sí? Lo mismo con las inserciones. Si ustedes saben los accidentes del húmero, o en este caso los accidentes del cúbito, cuando ustedes vean que este músculo que se llama braquial anterior, van a ver que está yendo acá, al cúbito,
Entonces, el libro y este accidente del cúbito se llama tuberosidad cubital. Entonces, cuando ustedes vayan al libro, van a ver que acá dice tuberosidad cubital. Y no porque me lo acuerde de memoria, sino porque lo estoy viendo acá y me acuerdo de los accidentes de los huesos, ¿sí? Por eso es importante tener bien una buena base de los huesos. Me sirve para las articulaciones y me sirve para las inserciones de los músculos, ¿sí? No todas las inserciones de todos los músculos son importantes, ¿sí? Sino que iremos viendo a lo largo de las clases cuáles son más importantes, ¿sí? Por ejemplo, de hombro, de brazo, de cadera, de muslo, son importantes. Obviamente no le estoy diciendo no se estudien las inserciones de los músculos de antebrazo o de pierna. Algunas son importantes, otras por ahí más o menos, pero con esto, a ver, obviamente si uno, lo ideal sería saber todo, pero me parece que de a poco se van a ir dando cuenta que no se puede saber todo, ¿sí? Eso no va a pasar, en general no pasa en ninguna materia. Entonces uno tiene que apuntar a lo principal y encontrar el razonamiento. Una vez que ustedes encuentren el razonamiento de cómo es el movimiento de un músculo, bueno, va a ser más fácil, ¿sí? A ver, y esto de los movimientos los pueden deducir. Una vez que ustedes lo deduzcan, por ahí van a leer este músculo y en vez de ir al libro y leer cuál es el movimiento, capaz que directamente lo deducen ustedes y van a ver que en el libro va a decir lo mismo, ¿sí? Esto es una cuestión de práctica. Al principio por ahí mucho no se entiende, después lo van a volver a ver y se va a entender un poquito más, después lo iremos aplicando a los distintos músculos del cuerpo y ahí uno lo va a ir aprendiendo bastante mejor. Pasando a la generalidad de los vasos, ¿sí? Y ya acercándonos al final, habíamos dicho que estudiamos los vasos, ¿sí? Que son las arterias, las venas y los linfáticos. Las arterias, en principio la definición que vamos a manejar es que son los vasos que salen del corazón, ¿sí? Son los vasos que salen del corazón. Muchas veces erróneamente se definen las arterias como que son los vasos que llevan sangre oxigenada. Y la realidad es que no todas las arterias llevan sangre oxigenada. Hay algunas arterias que llevan sangre con dióxido de carbono. Por ejemplo, esta arteria, esto que vemos acá en azul, uno pensaría que es una vena y en realidad es una arteria. Y esto rojo que vemos acá, uno pensaría que es una arteria y es una vena. Entonces, no se confíen en ese sentido, ¿sí? Las arterias son los vasos que salen del corazón, ¿sí? Por ejemplo, acá la arteria más grande del cuerpo es la arteria aorta. Y las venas van a ser los vasos que llegan al corazón, ¿sí? O sea, las arterias van a ir de vasos bien grandes, se van a ir dividiendo en ramas terminales y colaterales, que en donde vamos a tener cada vez ramas más chiquitas, hasta llegar a capilares arteriales. Esos capilares arteriales se unen con capilares venosos. Y esos capilares venosos me van a ir formando venas cada vez más grandes hasta obviamente llegar a una vena o dos venas principales que son las venas cavas que llegan al corazón. A ver, del corazón va a haber sangre que va a ir hacia los pulmones, ¿sí? A través de unas arterias que se llaman arterias pulmonares. Fíjense, son arterias y tienen dióxido de carbono, ¿sí? Van a los pulmones porque se tiene que oxigenar la sangre, ¿sí? Acá fíjense cómo esta arteria pulmonar se divide en arterias más chiquititas. Ven, es azul, pero es una arteria que sale del corazón hacia los pulmones. Y ahí se oxigena la sangre porque obviamente la estarían los pulmones. Fíjense que dice circuito pulmonar. Esto se va a entender mucho mejor en la clase de pulmones y en la clase de circulación de sangre. Y lo van a entender 20 veces mejor cuando vean fisiología. Y la sangre, una vez oxigenada, vuelve al corazón por las venas pulmonares. Fíjense que son rojas, pero son venas. Y son venas que tienen oxígeno, ¿sí? Y eso vuelve al corazón y bueno, de ahí sale por la aorta otra vez para todo el cuerpo. Entonces, a grandes rasgos, las arterias me llevan la sangre hacia la periferia, hacia los tejidos, y las venas me llevan la sangre desde los tejidos y la periferia hacia el corazón. En general, vamos a ver que por cada, o sea, cuando uno tiene una arteria, al lado va a tener venas satélites, ¿sí? Que tienen el mismo nombre. Algo importante también que hay que recalcar es este sistema que está en verde, ¿sí? Que es paralelo al venoso. Acá cuando tenemos acá las arterias que tienen, en este caso sí tienen oxígeno, dejan ese oxígeno en el tejido, ¿sí? Esto a nivel de los capilares, y el tejido devuelve, o sea, utiliza ese oxígeno y lo devuelve en forma de dióxido de carbono, ¿sí? Acá hay unos capilares que tienen, vamos a decirlo así, entre comillas, unos agujeritos, se llaman capilares fenestrados, eso lo van a ver bien en histología. O sea, difunde un líquido,
¿sí? Un líquido que sería básicamente un filtro de la sangre, ¿sí? Es transparente. Es transparente porque no tiene glóbulos rojos, por eso es transparente, no se puede filtrar. O sea, los agujeritos de los capilares van a ser chiquititos, entonces un glóbulo rojo no se filtra. Eso que se filtra es formado principalmente por plasma, es lo que se llama linfa. Y esa linfa no puede quedar obviamente ahí rodeando en el cuerpo y es recogida por el sistema linfático que es paralelo al sistema venoso. Van a ver que hay vasos linfáticos y hay ganglios linfáticos, que son estas pelotitas que ven acá. Lo que uno en general va a estudiar son los ganglios linfáticos, los grupos de ganglios. Y si ustedes saben bien el recorrido de las venas, en general pueden ayudarse con los linfáticos, porque los linfáticos siguen a las venas, ¿sí? En algún punto el sistema linfático va a terminar en el sistema venoso. Bueno, eso se verá más en las clases de cuello o de vasos del tórax. Bien, eso con respecto a la circulación. Otro concepto importante que hay que agregar acá es el de ramas terminales y ramas colaterales, ¿sí? Esto se va a ir entendiendo bastante mejor en las clases siguientes, pero imagínense lo siguiente. Nosotros tenemos acá una arteria y, por ejemplo, se divide, en este caso, esto es igual a algo esquemático, se divide en dos. Esas dos arterias serían las ramas terminales de esta arteria. Pero esta arteria en el camino me va a ir dejando distintas ramitas para una región. Eso es lo que vamos a llamar ramas colaterales. En el caso de las venas, más que ramas terminales colaterales, se va a utilizar las palabras de afluentes o tributarias de una vena, ¿sí? Que son las venas que van drenando, ¿sí? Esas palabras también son importantes. Cuando uno habla de arterias de una región, va a hablar de irrigación arterial, ¿sí? Cuando me dicen en un examen, hablame de la arteria que irriga en el brazo, o te pueden preguntar, hablame de la irrigación del brazo. Si me preguntan en las venas de una región, en general me van a decir, bueno, hablame del drenaje venoso. Lo mismo para linfáticos, ¿sabes? Pero en este caso drenaje linfático de una región. Si me piden los vasos de una región, por ejemplo, de los vasos del hombro, me van a decir, háblame de la vascularización, ¿sí? Vascularización del hombro, por ejemplo, ¿sí? Si me preguntan vascularización, debería hablar de arterias, de venas y de linfáticos. Eso sería lo correcto. Muchas veces por ahí se utiliza como sinónimos, pero no lo son. Vascularización para preguntar y decir que me hablen de las arterias, ¿sí? Porque en general, a ver, las arterias es lo primero que uno tiene que estudiar. Porque en general, si yo sé las arterias, sé las venas. Si yo tengo, por ejemplo, una arteria axilar que me está llevando la sangre hacia el miembro superior, voy a tener al lado una vena axilar que me esté trayendo la sangre. Entonces, en general, lo más importante son las arterias. Bien, por último, vamos a hablar de la generalidad de los nervios, ¿sí? Uno va a tener sistema nervioso central, ¿sí? Todo esto se profundizará bien en las clases de neuroanatomía. Tenemos el sistema nervioso central que está formado por el encéfalo y por la médula espinal. Eso es el sistema nervioso central y está en el esqueleto axial. El encéfalo está en el cráneo y la médula espinal está en la columna vertebral. La otra parte del sistema nervioso, es el sistema nervioso periférico, que está formado por ganglios, que es algo que ahora no me interesa mucho, la verdad, y por lo que sí más me interesa son los nervios, ¿sí? Cuando uno habla de nervios de una región, habla de inervación, no es lo mismo inervación que irrigación. Irrigación para arterias, inervación para nervios. Fíjense que los nervios los podemos dividir topográficamente según el sitio de donde salen. Vamos a tener nervios que salen del encéfalo, de una parte más específicamente del encéfalo que se llama tronco del encéfalo, y esos van a ser nervios craneales, ¿sí? Porque obviamente si tengo nervios que están acá en cráneo, tienen que salir afuera del cráneo, los vamos a llamar nervios craneales. Son los nervios que salen acá del cráneo y del encéfalo, por lo tanto, y son 12 pares craneales. Después, los nervios que salen acá de la médula, ¿sí? Que son bastantes más, fíjense, de la región cervical hasta la región de la pelvis, todos estos son los nervios espinales, ¿sí? Nervios espinales, porque salen de la médula espinal. Estos son los que principalmente le van a dar información para la inervación del miembro superior, del miembro inferior y algunas partes de lo que es el tronco, ¿sí? Bien,
Acá en nervios también podemos hablar de ramos terminales y ramos colaterales. Fíjense que en vez de ramas con A utilizo la letra O, ramos. La idea es la misma. Ramos terminales es donde termina un nervio y se continúa con otros, y ramos colaterales son los que dejen el camino, ¿sí? Eso con respecto a la división topográfica, craneales y espinales. Después también los podemos dividir en base a la función. Vamos a tener nervios. Esto te puede ser tanto a nivel craneal como a nivel espinal. Muchos de estos nervios pueden ser mixtos o pueden ser también exclusivamente sensitivos, es decir, que inervan, le dan sensibilidad solamente en general a la piel. O podemos tener también nervios motores, que mineran músculos, ¿sí? Exclusivamente motores. Entonces esas serían en general las tres posibilidades. Mixtos, cuando tienen función tanto sensitiva como motora. Sensitiva exclusivamente y motora exclusivamente. Muchas gracias. Con todo eso, la verdad que no deberían tener problemas para desenvolverse en esta clase. Esos son los temas más importantes. De a poco, en la medida que pueda, voy a ir subiendo más videos para que les sirvan. Cualquier duda que tengan, me escriben. Y yo voy a dejar mi email abajo en el pie del video, donde pueden ver mi mail, por si desean tener clases de forma virtual, ¿sí? Por cualquier información que necesiten, no duden en consultarme. Y gracias por escucharme, espero que les haya sido de mucha utilidad y muchos éxitos para todos. Gracias nuevamente.